Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal, al canal de Gimnos. Y en este vídeo vamos a empezar a ver la práctica del automasaje. En este caso, como había que empezar por algún sitio, pues he decidido empezar con el masaje de zona cervical, de musculatura cervical y cabeza. Entonces, este automasaje lo puedes aplicar cuando encuentres una tensión excesiva o un dolor en la parte de atrás de tu cuello y cuando tengas algún dolor de cabeza que se origine por este exceso de tensión. Te puedo decir que en mi caso, que suelo tener molestias o dolores de cabeza por estrés, desde que decidí hacerme autónomo, pues, y bueno, como imagino que habrá muchos autónomos en este país, espero que os ayude a todos vosotros, igual que me ayuda a mí. Funciona muy bien para aliviar dolores de cabeza por estrés, por exceso de tensión. Entonces, el masaje que vamos a hacer, que os voy a enseñar, lo vamos a aplicar en 3 zonas. 1, la musculatura cervical en la nuca, ¿vale? Aquí te pongo un dibujito para que puedas identificar la zona. 2, en el borde del hueso occipital, que es donde se insertan los músculos que vienen de la espalda. La musculatura cervical se inserta en la zona occipital. Y 3, en la musculatura temporal. El temporal es el hueso que tenemos en los laterales de la cabeza, ¿vale? Entonces también aplicaremos masaje en esta zona, donde se acumula muchísima tensión proveniente la mayoría de las veces de apretar los dientes cuando estamos en una situación desagradable o estresante. Esta musculatura, junto con la de los maseteros, es responsable de muchos problemas de dolor de cabeza frecuente. Pues vamos a la práctica. Bueno, para la práctica de este masaje vamos a utilizar un tubo. Verás que aquí yo tengo tres tubos diferentes, de diferentes formas y densidades y durezas. Entonces, lo más frecuente es que tú tengas acceso a este tipo de material, que es el que se encuentra en las tiendas de equipamiento deportivo. Tiene una dureza considerable y verás que tiene protuberancias, tiene como formas, ¿vale? Que lo que van a ir haciendo es entrar más profundamente en la musculatura conforme tú pases tu cuerpo por ellas, pero en las zonas en las que no hay relieve no se produce tanta presión. Entonces, a mí, particularmente, para hacer este trabajo, yo te propongo que lo pruebes si tienes este material, pero me gusta más un tubo que sea liso, porque al ser liso, la presión se ejerce de forma uniforme por todo el tejido que tú paseas por encima del material. Entonces, aquí verás que tengo 2 tubos lisos. Uno es una simple tubería de fontanería de PVC de 10 centímetros de diámetro, bien, que funciona muy bien para muchos ejercicios y te sugiero que la tengas por casa. Y este otro es menos típico, esto es el núcleo de una bobina de hilo. Creo que era de hilo, o sea, de hilo eléctrico o de tela, no me acuerdo si era de una pieza de tela industrial o de hilo de electricidad. Es duro, es denso, es cartón prensado, ¿bien? Y al tener un diámetro diferente, verás que es un poquito más estrecho que la tubería, permite trabajar en ángulos de posiciones de cabeza, de cuello distintas. Entonces, lo que te propongo para empezar es que experimentes con estos diferentes materiales. Trabaja con lo que tengas más a mano, si eso funciona no lo cambies, pero estaría bien que experimentaras con diferentes texturas, ¿vale? Con diferentes formas y texturas lisas o con protuberancias. Vamos a la descripción del ejercicio. Bien, ya estamos en la posición de trabajo. Como podrás ver, estoy tumbado boca arriba, lo más cómodo posible. Puedes colocarte debajo de las rodillas una manta doblada, una toalla, para que la espalda esté cómoda. De hecho, cuanto más comodidad generes para practicar, más tiempo podrás dedicarle a la práctica y menos tensión generarás en otras zonas del cuerpo, ¿vale? Entonces verás que he colocado la tubería en la primera posición que te he comentado antes, debajo de la nuca. En esta posición
lo que tienes que intentar es acercar la tubería hacia los hombros, bajarla, ¿bien? Pero sin llegar a tocar la C7, la séptima vértebra cervical. Te pongo un dibujito por aquí para que la puedas ubicar. Es un bulto de hueso que tocarás aquí en la base de tu cuello. Esa vértebra no debes tocarla, no debes poner la tubería encima porque resulta muy molesto, ¿vale? Recuerda que en los vídeos de explicación de introducción al automasaje, que te dejaré por aquí, si no has visto deberías verlos, comentamos que la presión nunca deberías ejercerla directamente encima de un hueso, sino siempre sobre el tejido muscular o tendinoso. Bueno, entonces, una vez has colocado la tubería debajo de la musculatura cervical, tienes que intentar dejar que tu cabeza, que tu cuello se relaje, ¿bien? Si mantienes mucho este gesto de acercar la barbilla hacia el pecho, tu musculatura de la parte anterior del cuello, los escalenos, van a estar muy tensos, ¿sí? Entonces tienes que intentar evitar esto. Deja caer el cuello, la cabeza, perdón, ligeramente hacia atrás. Deja que tu cuello se amolde a la forma redonda del tubo. Relaja el cuello, ¿bien? Es muy importante que en la práctica de los automasajes estés en el mayor estado de relajación posible, porque al estar en relajación la musculatura se destensa y permite que el tubo ejerza presión de manera más eficiente. Entonces, una vez hayas dejado caer la cabeza hacia atrás, asegúrate de que los músculos de la parte delante de tu cuello estén relajados, ¿vale? De que no estés apretando la mandíbula, ¿no? Pues entonces vas a generar más tensión todavía. Si quieres puedes cerrar los ojos. Esto aumentará la propiocepción, aumentará la sensibilidad, la atención y los detalles que vas a percibir en la zona presionada, ¿bien? Entonces, cuando ya estés en una postura relajada, lo que empezarás a hacer es girar la cabeza de un lado hacia otro, muy despacio, como puedes ver, y de esta forma empezarás a sentir cómo se presiona toda la musculatura de los laterales del cuello, de la parte posterior lateral del cuello y la zona suboccipital. Entonces, conforme tú vas moviendo la cabeza lentamente, lo más relajado o relajada que puedas, ¿bien? Asegúrate siempre de que tu barbilla no se acerque al pecho, sino que más bien vaya hacia atrás. A esta velocidad lenta podrás darte cuenta de la sensación, de qué sensación tienes en las zonas de tu cuello y la base de tu cráneo que se van presionando contra el tubo. Como hemos dicho en los otros vídeos, si notas dolor en las zonas que se presionan, indica que esa parte está sobrecargada y tensa. Entonces, simplemente haciendo este gesto que estoy haciendo ahora, ya estás ejerciendo una presión suficiente como para que eso se vaya relajando, en principio. Entonces, si encuentras que si tienes dolor de cuello o de cabeza, seguramente lo vas a encontrar, zonas dolorosas, especialmente puntos dolorosos, lo que llamamos puntos gatillo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí noto algo, pero puede ser que tú notes una sensación muy potente. Mantén la posición. Normalmente suelen haber 2 o 3 zonas que resultan más dolorosas que las demás. Entonces, ¿qué harás? Mantendrás la posición, la presión, muy relajada, intentando descansar sobre esa zona que está más sensible durante entre 30 a 60 segundos. Y si la actitud de descanso es adecuada y el nivel de tensión, de presión sobre la zona también, no es ni mucho ni poco, notarás cómo esa sensación de dolor, de molestia va a ir bajando, va a ir desapareciendo. Cuando llegue un momento en el que notes que no cede más, podrías hacer otro pequeño gesto, que es, en vez de mantener estática la posición, haces pequeñísimos movimientos de lado a lado sobre esa zona siempre, sin salirte de esa zona. ¿Sí? Y este movimiento muy corto, muy pequeño, puede producir que esa zona se relaje antes que si lo mantienes la postura y te quedas ahí de manera estática. Bueno, pues esto lo harías hasta que notaras que ese punto ya no quiere bajar más su nivel de tensión. En la sesión de hoy, sabes que como vayas sumando sesiones, esto irá desapareciendo.
cada vez empezarás a trabajar con un nivel de dolor más bajo. Entonces, cuando este punto ya no quiera ceder más, pasarías al siguiente, seguirías explorando, seguirías moviendo, y en el siguiente punto en el que tú encontraras que está más sensible, hay más presión, más tensión, por ejemplo aquí, imagina, pues harías la misma operación, ¿vale? Entonces, esta es la mecánica que vamos a utilizar tanto aquí como en la zona suboccipital, en la zona del borde occipital, pero imagínate que no notaras demasiado efecto, que necesitaras algo más intenso. Entonces, si fuera así, lo que harías sería ayudarte con tus brazos, colocarías las manos en la frente y presionarías con las manos, fíjate, no solo hacia abajo, sino hacia atrás también, ¿sí? Presionarías toda la zona cervical y occipital contra el tubo, ¿vale?, con la presión que tú necesites, para recordar si es demasiada presión y notas mucho dolor, te vas a tensar, eso no tiene que suceder, tienes que poder estar lo más relajado o relajada que puedas. Bien, presionarías y repetirías el gesto. Volverías a ir de lado a lado y en el momento en que notaras, por ejemplo, yo aquí ahora no aumentar la presión, si noto que hay un punto que antes no sentía, me puedo quedar aquí tranquilamente, haciendo la presión justa, el esfuerzo justo, puedo mover un poquito de lado a lado sobre la zona siempre, y cuando note que esa zona se afloja, se relaja, pues seguiría el viaje de un lado al otro, seguiría la exploración, y cuando encontrara otro punto, pues haría exactamente lo mismo, mantendría o movería ligeramente de lado a lado hasta que la presión bajara, ¿vale? Bueno. Entonces recuerda que es muy importante que ajustes el nivel de densidad, de dureza del material a lo que tú necesites, ¿vale? Cuando hubiera acabado de trabajar la zona cervical, lo que haría sería subir un poco el tubo, un poco más cerca ya del hueso occipital, en el borde del hueso occipital, ¿vale? Y repetiría la misma acción, la exploración de lado a lado. Aquí puede ser que el tubo se te resbale, entonces lo puedes mantener cogido por los extremos. Y repetiría el gesto de lado a lado, ¿vale?, explorando todo el borde occipital. A ver qué zonas están más sensibles. Si falta intensidad, pues lo mismo. Puedo hacerlo con dos manos o con una, ¿vale? Lo que tienes que intentar no hacer nunca es hacer fuerza tú hacia atrás con la cabeza, porque entonces estarías tensando la misma musculatura que quieras relajar. ¿Bien? No tienes que hacer fuerza con el cuello. Tiene que ser el peso de tu cráneo o el peso y la fuerza de tus brazos. Bueno, entonces ya habrías trabajado a nivel cervical y a nivel occipital. Nos faltaría ver el trabajo sobre la musculatura temporal. Por eso me voy a quitar las gafas porque me van a molestar aquí. Entonces, la musculatura de la zona temporal está aquí encima de la oreja, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería tumbarnos de lado. ¿Bien? Entonces te colocarías de lado para apoyar el lateral de la cabeza sobre el tubo, ¿sí? Y ahora mismo lo que tengo apoyado, fíjate, te voy a marcar aquí en el otro lado, es esta zona que tengo encima de la oreja, pero hay veces que tienes que trabajar justo detrás de la oreja y tendrás que doblar la oreja así un poquito para ponerla esta zona encima del tubo y que no te aplastes el cartílago de la oreja. Entonces te colocas de lado y el movimiento que vas a hacer es un movimiento también de rotación. Casi boca arriba, ¿vale? Y luego giras presionando toda la zona temporal hasta casi la sien incluida si quieres, y la mecánica es la misma. En el momento en que encuentres una zona dolorosa, pues mantienes la posición, puedes hacer movimientos muy cortos, muy pequeños sobre la zona. E incluso si vieras que te falta presión, con la mano que te queda arriba podrías presionar y ayudarte. ¿Bien? Recuerda, nunca usando el cuello para apretar, no aprietes con el cuello contra el tubo porque te vas a fastidiar la misma zona que quieres relajar. Siempre una presión pasiva, o bien solo el peso de la cabeza, o bien el peso del brazo o la fuerza del brazo. Y trabajarías a ambos lados hasta relajar todos los puntos dolorosos. Aquí, como la musculatura temporal va desde aquí, la zona cerca de la oreja,
hasta prácticamente la sutura del cráneo, del hueso temporal, pues bueno, puedes probar a diferentes alturas con el tubo, ¿sí? Lo pones un poco más abajo, un poco más al medio y un poco más arriba. Bien, pues bueno, hasta aquí la práctica. Nada más, no te doy más la chapa. Si te interesa el tema y quieres estar al día del contenido que vaya incorporando al canal, pues déjame un like, ¿sí? Suscríbete, dale a la campanita que encontrarás aquí abajo y nos vemos, si quieres, en los siguientes vídeos. Que estés bien y hasta pronto.